El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Este programa tan único, tan particular y que tiene que ver con que juntos sigamos cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos, como siempre lo decimos, ¿no? Entendiendo cada decisión, cada opción como válida. Si estás en la ciudad de Rosario, claro, nos podés estar siguiendo en la pantalla de tu televisor, canal 64 de Claro, esto es Vive TV, pero llegamos a cualquier lugarcito del mundo, por supuesto, a través de la virtualidad. Hoy voy a viajar a la provincia de Córdoba, ahí me voy a ubicar en una localidad que se llama Sever, y ahí los tenemos a ellos, que son un matrimonio que han elegido el camino de la adopción para conformar una familia. Así que hoy vamos a estar derribando mucho mito, mucho estigma y estereotipo que quizás todavía sigue circulando. Así que ya les doy la bienvenida y vamos a escuchar su valiosísima historia a Juan Pablo y Gisela. ¿Cómo les va? Hola, hola. Hola. Hola, bienvenido. Gracias. Bueno, al contrario, para nosotros es más que un placer poder tenerlos hoy en el programa, formando parte de este capítulo. Yo decía un poquito en la introducción, todas estas variantes que existen dentro de las conformaciones de las familias, ¿no? Incluso nosotros acá hablamos hasta de familias de dos, ¿no? Que es un poco lo que también instauramos como propuesta y este cambio de mirada, y ustedes han ido por esto que nosotros hemos tratado en más de una ocasión y oportunidad, que es la adopción, ¿no? Con todo lo que eso también implica y significa, y esta posibilidad que tenemos hoy también de conocer su historia. Así que vamos al inicio, cómo es que empieza a aparecer, antes que nada, este deseo de mapaternar, ¿no? A ver si me quieren contar primero desde lo individual. Juan, por ejemplo. Bueno, nosotros en verdad desde que éramos novios que decidimos adoptar, o sea, siempre estuvo en nuestro plan. Si venían hijos de forma natural, bienvenidos sean, y aún así pensábamos en adoptar. Y tenemos muchos amigos que están en este tema, que han adoptado ya con hijos naturales o simplemente adopción, y siempre desde que éramos novios hablábamos de esto y habíamos decidido eso. Uno como que se arma un esquema de cómo va a ser la vida en teoría, y después, bueno, resulta que sale como sale, pero al final los hijos naturales no vinieron y bueno, dijimos, no vamos a demorar esto, vamos por lo que también habíamos pensado. Así que en el 2018 arrancamos al tema de papeles y demás, con mucho silencio por un año. Por un año solamente nosotros sabíamos, y nos costó mucho compartir y expresar este sentimiento que nosotros veníamos hablando. Bien, y esto que bueno, que vos decís, Juan, que un poco representa a los dos, es sumamente valioso, ¿no? Porque ya tomar esta decisión desde el inicio, de todo lo que va a significar ir por el camino de la adopción. Por eso a nosotros siempre nos gusta compartir estas historias, visibilizarlas y en algún punto también informar, ¿no? Porque todavía existen como algunos mitos, prejuicios, ¿no? Y esto lleva a que este desconocimiento después traiga consecuencias no muy agradables, ¿no? Para ninguna de las partes. Entonces, ese es otro de los objetivos que tenemos. Gise, contame cómo fue eso de empezar a contarlo, o bueno, cuándo fue que ustedes lo hacen público y qué empezó a surgir ahí desde su contexto más cercano, ¿no? Porque no quiero adelantarme, pero me imagino todo tipo de comentarios. Sí, la verdad que con respecto a lo que vos decías de informarse, bueno, nosotros sentíamos que tenía un año ya sin contar, era como que uno en la familia y demás, pero siempre estaba como la pregunta y demás, y bueno, no, bueno, ya ¿Para veremos. cuándo? Claro, ¿para cuándo?
Exacto. Exacto, y bueno, entonces surgió en mí la necesidad de buscar, bueno, a ver, ¿habrá algún grupo? Necesitamos encontrarnos con alguien, empezar a hablar, porque si no era como muy... Y bueno, ahí empezó la búsqueda, empecé a buscar y el más cercano que nos quedaba era esta fundación, la Fundación Adoptar Villa María. Entonces, nuestra primera charla fue con ellos. Y justo creo que era el momento porque eran mitos en la adopción. Entonces, bueno, fue esa charla y esa charla nos ayudó muchísimo. Porque nos sacó todo, como todos los mitos que veníamos nosotros, bueno, que es difícil, que es largo y demás. Y bueno, cada uno se fue planteando, se fue charlando y la verdad que eso nos ayudó un montón. Y ahí fue que el primer mito es no contar a nadie. Y ahí le dijeron, y sí, porque la familia también va a formar parte van a ser abuelos, van a ser tíos, alrededor no podés llegar con un niño y decir, entonces, bueno, a partir de esa charla, la verdad que empezamos a contar a nuestra familia y la verdad que re bien, vimos el apoyo y siempre estuvieron dispuestos, incluso ellos empezaron también a informarse y siempre preguntar, así que eso la verdad que es re importante. Sentirse contenido y no quedarse solo encerrado en uno. Sí, y además esto que siempre decimos en este programa, ¿no? Como ante lo desconocido nos paralizamos o tenemos muchos prejuicios que antes mencionábamos sobre lo que va a significar, ¿no? Ir por el camino de la adopción. Y bueno, y una de las cosas que nosotros siempre reforzamos y que creo que coinciden, por supuesto, que acá no es una pareja o una persona que está esperando por un niño, es todo lo contrario, ¿no? Son niños y jóvenes que están esperando por una familia y que en este caso, bueno, ustedes estaban dispuestos a brindársela, ¿no? Bien, nosotros no, como la mayoría nos habíamos anotado en niños, en bebés, digamos, al principio y estuvimos así por 2 años, que es el subregistro de más baja edad. Después, en un momento, nosotros, bueno, después de esta primera charla que tuvimos con la fundación, vino todo lo de la pandemia, que a nosotros lo único más positivo fue que nos facilitó la posibilidad de participar en muchas charlas, porque al ser virtual, no tenemos que viajar. Esa primera habíamos ido hasta Villa María y después ya eran virtuales. Entonces, bueno, a raíz de las charlas, de distintos encuentros, nos fuimos asesorando y empezamos a ver que ya no nos veíamos papás de un bebé. Como que no buscábamos algo un poco más, un niño o una niña más grande. Bueno, fue así que a los 2 años cambiamos de su registro o mejor dicho, lo ampliamos para hasta 7 años. 7 años. Y incluso pensábamos en un futuro también adaptarlo o ampliarlo para con discapacidad y demás, porque dentro de discapacidad figuran un montón de cosas y entre ellas la diabetes. Yo hace 22 años que tengo diabetes, entonces que tenga un nene o una nena que tenga diabetes no iba a cambiar mucho, digamos. Si bien es distinto, pero... Y por ahí está esto, la parte del desconocimiento, por ahí preguntar bien a qué se refiere con la parte, esa sección para anotarse y demás, por ahí uno no, esto no, porque me parece que es un pueblito, no vamos a tener todo lo necesario, pero bueno, dentro de eso entra eso, por ejemplo, también chicos sordos, nosotros hicimos lengua de señas, por ejemplo, entonces digo, bueno, tenemos, no es que no es incapacidad de poder hacerlo, así que bueno, eso también, informarse creo que es lo principal. Exacto. Qué bueno. Y habíamos también ampliado a hermanos, hasta 2 hermanos. Y después en el 2023 nos hablaron por nuestro nene, y bueno, era uno solo, pero venía con un diagnóstico de TDAH, al cual no estábamos tan asesorados, no sabíamos tanto cómo era, pero bueno, actualmente estamos llevando todo adelante y venimos bien, digamos, o eso por lo menos es lo que nos dice. Qué valioso escucharlos. Bueno, saben, por supuesto, muchos de los que me siguen que trabajo hace casi 20 años con la temática de la discapacidad y esto de poder ampliar la mirada, ¿no? De cambiar esta forma de ver
un diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico es sentencia, ¿no? Lamentablemente, y esto, bueno, va limitando toda esta oportunidad o capacidad que pueda tener esa persona en su contexto. Siempre lo decimos, la discapacidad no está en lo que se porta, sino en la circunstancia, en la mirada social y cultural, ¿no? Entonces, me encanta y bueno, ya de por sí los felicito como han cambiado esta forma de ver, quizás eso que traía este niño o este joven, ¿no? Que podía llegar a estar allí dispuesto a incorporarse a una familia, porque bueno, esto existe y muchas personas que se anotan en los diferentes registros ya lo ponen como limitante, ¿no? No quiero ningún tipo de diagnóstico ni discapacidad o condición, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen es muy difícil adoptar en Argentina, y claro, se van como estas posibilidades achicando y siempre lo digo, ¿no? Es extraño que un bebé haya sido separado de su familia biológica antes del año. Entonces, cuando ponemos de 0 a 1, y también va a ser un tanto más dificultoso. Entonces, bueno, fabuloso esto que ustedes nos cuentan de cómo a partir de este cambio de mirada, bueno, han podido conocer a quién. ¿Cómo se llama él? ¿Ya se puede decir públicamente? Sí, Juan Cruz, se llama Juan Cruz. Y desde el 2023 que está con ustedes. El 20 de julio. 20 de julio llegó a casa, el 14 de julio, una semana antes, nos conocimos en Córdoba. Si bien él estaba viviendo en ese momento en una residencia en San Francisco, viajamos todos a Córdoba por distintos caminos. Y lo más loco fue que nosotros con muchos nervios, miedo de si íbamos a caerle bien, qué íbamos a hacer, qué hacíamos en ese momento que íbamos a estar con él. Y nos habían dicho que el tiempo generalmente los ponen los chicos, pero puede ser 1 hora y media, 2 horas de charla, y después, bueno, empezaba todo el tema de vinculaciones y demás. Resultó que nada que ver, o sea, estuvimos 1 hora y media con la trabajadora social y él y el tío que le dicen, pero que es el encargado de la residencia, que lo acompañó a él. Y después de eso nos invitaron a comer, él y el tío, y después de comer juntos fuimos al parque, y después del parque pasó toda la tarde y volvimos por otro camino hacia San Francisco porque él nos quería mostrar la residencia. Así que eran las 11 de la noche, estábamos conociendo la residencia donde él vivía. Y bueno, y desde ahí todos los días fue un proceso de vinculación donde íbamos a la mañana, compartimos un rato con él, y solamente de un rato porque yo trabajaba, tengo turno rotativo, entonces a la tarde me tenía que volver al trabajo. Pero bueno, estuvimos así por una semana hasta que el 20 de julio la primera idea era que venga, conozca la casa y demás, y volver a la residencia a lo mejor un tiempo más. Y en verdad no, ya cuando llegó ahí el 20 de julio dijimos, bueno, si está dispuesto, si vos querés, ya venía a casa y te quedás. Y bueno, fue así. Incluso lo hablamos con la trabajadora social y todo, siempre fue consultado y bueno, nos dieron el sí. Okay. Así que bueno, después quedó con nosotros. Qué importante, ¿no? Esto que ustedes también cuentan, cosa que agradecemos. ¿Cómo es el proceso, no? Cuando uno se inscribe, bueno, es esta espera activa de la cual siempre hablamos, el poder informarse, el prepararse para recibir a este niño o este joven. No es que, bueno, de un día para el otro, listo, yo creo que voy a poder y después me doy cuenta que no. Entonces, obviamente que las cosas no las tenemos bajo control y que la vida misma es incertidumbre, pero sí saber algunas cuestiones que pueden surgir en todo este proceso, ¿no? Creo que ustedes lo manifestaron, había que ver también el deseo de este niño, ¿no? Porque en este caso ustedes quizás sí, tenemos muchas ganas de que se quede y bueno, y que ya sea parte de nuestro grupo familiar, y de pronto el niño dice no. Entonces hay que también estar preparado, ¿no? Como para aceptar ese tipo de respuestas, ¿no? Y uno dice, pero bueno, ¿qué hice yo de malo? Y nada, ¿no? Tiene que ver precisamente con el conocerse y con este vínculo que se va forjando. Pero
Interesante esto que ustedes cuentan, ¿no? El conocerlo con toda esta expectativa, con toda esta ilusión que eso significa, y bueno, y después ir en el dejar fluir, viendo que surge, digo, como en las relaciones de pareja, ¿no? Que uno dice, hay amor a primera Claro. vista, bueno, y hay que ver después si eso se puede sostener en el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que nosotros también hacemos acá, muchachos, es desromantizar lo que implica el camino de la adopción, ¿no? Y ahora voy con esa pregunta, porque me imagino que en estos 2 años no todo fue color de rosa y fue también aprender en el hacer, ¿no? Exacto. No, obviamente nosotros nos preparamos antes, tienen psicólogas y demás, con todo, bueno, incluso con la fundación, está Espera Activa, siempre en charlas y demás, pero bueno, después suceden las situaciones reales cuando aparece, sobre todo, creo que fue más conmigo porque él estuvo con la mamá hasta que vino con nosotros, siempre Ajá, entonces no tuvo papá, la imagen de papá, y siempre fue como la mamá. Entonces fue como más conmigo el tema de remarla en dulce de leche, porque tenía que romper con la imagen que él traía. claro. Entonces, bueno, ahí fue, la verdad, realmente duro para mí porque era todo un desafío, cómo poder vincularme, cómo lograr una conexión con él, era constantemente, bueno, ir con cuidado, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no? ¿Qué le afectará? Y me llevó, vino julio y toda esa mitad de año fue la verdad que bastante cuesta arriba, bastante parte de mí, bastante de poder conocerme, reconocerme como mamá, porque también el reconocerse como hijo, entrar en la dinámica familiar de uno se tiene que ser, éramos papás, pero bueno, como siempre nadie sabe cómo ser papá, no traemos manual, entonces un día a día. Y bueno, esa primera etapa la verdad que fue la cuesta arriba, pero bueno, siempre con constancia. Y siempre a mí me quedó una frase de una charla que incluso un hijo adoptivo dio su testimonio y me quedó la frase es, no se rinda nunca. Claro, claro. Y bueno, y Sí. te agradecemos tu emoción, Gise, porque bueno, habla de tu autenticidad en esto de poder compartir quizás, bueno, muchas de las sensaciones que más de uno que te puede estar viendo y escuchando le hace sentido, ¿no? Porque es esto, es entender que este niño trae una historia y que claro que existe una mamá y un papá biológico, ¿no? No vino la cigüeña y lo dejó ahí en la residencia. Entonces, digo, entender eso es fundamental para también derribar muchos de esos fantasmas, ¿no? Y todo lo que ahí circula. Si uno acepta que este niño tiene una historia y que a veces es una historia bastante desafiante, ¿no? Bueno, entenderlo y poder vivir todo este proceso de la forma más saludable, ¿sí, Juan? No, eso, un poco que vos decías de la historia. Hay veces que, o sea, todos sabemos que vienen con una historia. El tema es que no sabemos cuál es la historia. Claro, Que no te vienen el primer día y te dicen, yo hice esto, 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 o viví esto, esto y esto. Lo vas sacando de a poco, lo vas escuchando de a poco, cada tanto de la nada te tira una frase de algo que vivió y esas cosas vos las tenés que guardar y ir sumando a la lista de su pasado, digamos, como para conocerlo. O por qué actúa o reacciona de tal forma ante tal situación, ante tal cosa, ante... Entonces, son cosas que no viene un papel escrito diciendo, bueno, a ver, él traía esto, 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 esto. No, lo vas conociendo y hay cosas que van a surgir enseguida y hay cosas que van a surgir de acá a 50 años, ¿no? Uno nunca sabe, digamos. Entonces, por ahí, eso por un lado y por otro, otra cosa que nos ayudó un montón y por ahí a nosotros como pareja es dialogarlo todo. O sea, continuamente dialogar hasta no solamente de ver los permisos, los límites y demás, o ante cómo actuar ante tal situación y demás, sino esto de acompañarse, de cuando a lo mejor yo llegaba al trabajo y veía que no había sido el mejor día en la casa y preguntar por qué y ver, porque obviamente por ahí el niño cuesta más sentirse parte de la familia, entonces como que no te cuenta tanto, pero bueno, ver la otra situación
tratar de acompañar, de rever, de calmar las aguas y volver a explicar o volver a decir, mirá, tendremos que ver cómo hacer en este momento y demás. Y si no tenemos a alguien al lado, es muy difícil. Nosotros, cuando recién arrancamos, cuando estábamos en las entrevistas y demás, de parte de la psicóloga y la trabajadora social, no sugirieron tener una psicóloga para nosotros, para este proceso. Claro. Y Y es súper importante. es súper importante porque nosotros, yo particularmente es como que siempre me sentí como rechazo, claro. Era un prejuicio que yo tenía, es como decir, no, el psicólogo literalmente va a la gente que está mal de la cabeza y demás, y no, aseguro que es re importante tener una compañía, alguien que te escuche, que te entiende, que te pueda ver desde el otro lado el problema o decir, mirá, che, no es tan así, fíjate que podés trabajarlo acá, alguien que esté afuera de tu cabeza. Entonces, la verdad que eso ayuda un montón. Porque te da muchas herramientas. Así que bueno, y también Juan Cruz, por ejemplo, vino con muchas terapias y, así, y lo sigue haciendo, así que la verdad que también súper agradecidos porque vino con nosotros en julio, y era salir en julio a buscar profesionales que lo puedan contener, y entonces no era muy fácil, así que bueno, también eso fue un camino, pero la verdad que las profesionales que encontramos re bien, nos re apoyaron y nos re dieron una mano, así que bueno, es súper importante encontrar un lugar de apoyo, sobre todo con los profesionales, porque no podés solo a veces. Sí, el estar dispuesto también a pedir ayuda, ¿no? Esto ustedes lo expresaban también, hay que empezar a aprender muchas cuestiones que quizás hasta ese momento ni se le habían puesto a pensar, ¿no? Y un poco más allá de que se deje en el fluir situaciones que van a ir sucediendo, bueno, como lo decían ustedes también, tener estos recursos, estas herramientas para poder gestionar mucho mejor eso que ahí va a pasar, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que nosotros de acá promovemos, sin llegar a este extremo, como dije, de romantizar la adopción, pero tampoco, ¿no? Pensando que, bueno, es un drama que hemos incorporado a la vida, ¿no? O nos sumamos un problema. Antes ustedes hacían mención a todo el grupo familiar, digo, porque ustedes estaban como muy decididos, bueno, vamos por este camino. ¿Y qué pasó cuando Juan Cruz llega? Digo, ¿cómo fueron esas repercusiones ahí entre sus amistades, sus familiares? Digo, porque hay que ampliar también todo este contexto en el que él también iba a empezar a ser parte. A ver. No, por ahí, en cuanto a la familia, la verdad que desde el día uno que dijimos, es como que siempre, como decía Gise antes, estuvimos predispuestos, incluso empezaron a participar en las charlas que mira, de la fundación y demás, y no tuvimos ningún problema. No somos una familia muy grande, más que un hermano cada uno y padres y madres. Bueno, mi papá de ella hace un tiempo que ya había fallecido, pero no es mucho más que eso. Como familia así más cercana. Y después las amistades, la verdad que nos tomaron bien y no tuvimos repercusión más que estos comentarios, ¿estás segura? O ¿estás seguro? El problema y demás, pero no fue así nada en verdad serio planteado, sino más como una broma Claro. fuera de lugar, por así decirlo. Pero al tener también muchos amigos de los que ya estaban con proceso de adopción o que ya han adoptado, también eso nos facilitó porque es como que se veía algo normal, digamos, que podía ser. De hecho, una de los matrimonios amigos más cercanos, a veces nos juntamos a compartir y vemos muy reflejada la actitud de uno del otro. Y uno dice, porque mi hijo esto, y mi hijo también. Entonces, bueno, eso acompañarse también y saber que no está solo, digamos. Claro, y identificarse también. Eso es importantísimo, pero yo se los pregunto con intención, porque quizás muchas de las cuestiones que ahí, digo, hacen dudar aquellos que nos pueden estar viendo y que quizás piensan en ir por este camino es, bueno, ¿qué va a decir mi mamá, mi papá, mi hermano,
¿no? Es como que a veces no priorizamos estos deseos honestos y auténticos con nosotros mismos, estamos todo el tiempo pensando en el afuera, ¿no? Y desde acá, bueno, sería algo fuerte que nosotros invitamos todo el tiempo a hacer es a cumplir nuestros propios deseos y anhelos, ¿no? Ya sea por tener hijos o por no tener, pero que sea un deseo honesto con nosotros y no con la mirada del otro, ¿no? O las expectativas de un otro, ¿no? Porque yo quiero un nieto, ¿no? Y bueno, pero yo no quiero tener hijos, pero yo quiero un nieto. Entonces digo, es importante y por eso se los preguntaba. Bueno, ¿qué es lo que más disfrutan con Juan Cruz? Yo creo que una de las cosas que más estamos disfrutando últimamente es que el gran crecimiento que está generando en él como persona. Él llegó con 8 años, pero con escolarización mucho más precaria, más baja. De hecho, está en una etapa de como reintegrador y demás, como para nivelarse. Él llegó con nosotros sin saber leer ni escribir. Mira. Y entonces, bueno, fue también ese medio año se juntó todo, porque era como arrancar y ponerle esfuerzo con todo, porque teníamos, sobre todo también agradecer a la escuela, porque la seño que le tocó, la verdad que se puso en la camiseta, porque siempre estaba preguntando, siempre fuimos mano a mano, y bueno, la verdad que eso ayudó a poder es que hoy llegue Juan Cruz a estar donde está. Qué maravillosa historia. Bueno, yo les quiero súper agradecer que hoy hayan estado formando parte de este capítulo, que como digo, puede ser valioso para quienes nos están siguiendo. Ni siquiera sabemos desde qué lugar, pero que bueno, que implica, ¿no?, poder visibilizar este tipo de testimonios y que aportan, ¿no?, para todos aquellos que hoy están pensando en ir o no por el camino de la adopción y bueno, mostrar de esta manera natural, ¿no?, como también es una opción. Así que, bueno, como digo, un placer haberlos tenido hoy en el programa y bueno, desearles lo mejor y vamos a seguir en contacto, ya quizás en otra oportunidad, ahí para que nos sigan contando los avances y todo lo lindo que pueden disfrutar como familia. ¿Les parece? Perfecto. Sí, por favor. Agradecido por el contacto y por, bueno, la verdad que yo lo seguía en Instagram, pero así como que muchas cuentas que sigo que no sé mucho de qué trataba, y cuando me escribiste digo, pará, yo esto me sonó. Empecé a buscar y digo, sí, nosotros habíamos estado con la fundación en una jornada federal que se había hecho en el 2021, me parece, si mal no recuerdo. Y bueno, y ahí éramos varios y demás, y digo, bueno, sí, la verdad que muy agradecido porque algo que siempre quisimos que la gente también conozca el verdadero lado de la adopción, digamos, porque por ahí si nos dejamos solo por comentarios es muy difícil, pero también esto de mostrar y demás, incluso cuando estábamos en la fundación también podíamos dar testimonio tanto nosotros como los chicos, y escuchar eso, el testimonio de los chicos es muy valioso. Claro que sí. Buenísimo, bueno, les envío un abrazo grande y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Felicidades por todo. Gracias, hasta la próxima. Chao. Bien, chau. Y ahí teníamos en el día de hoy el valioso testimonio de Juan y Gisela, como ellos nos compartían todas sus vivencias y esta experiencia en el camino de mapaternar a través de la adopción. Gracias por habernos acompañado. No te olvides que podés encontrar todos los capítulos de ¿Y ustedes para cuándo? Ya en esta 8ª temporada. Ahí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, donde te podés suscribir y no perderte ningún estreno. Y cada domingo a las 5 de la tarde, aquí, por supuesto, en la pantalla de Vive TV. Yo soy Karina Vimonte. Que tengan una linda semana y será hasta un nuevo ¿Y ustedes para cuándo?